Y para hablar sobre las noticias económicas del día, saludamos en el estudio a nuestro periodista Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Mejor que ayer, hoy sí estoy mejor que ayer. ¿Usted cómo está? El día que usted no me diga esa frase, voy a saber que está mal. Así es. Vamos a empezar con noticias que llegan desde la segunda economía del mundo. Y noticias para nada positivas para el gigante asiático, pues la agencia calificadora Fitch Ratings degradó su perspectiva crediticia hacia China y pues hacia negativa, diciendo que el déficit de China está en un nivel moderado, pero también anticipando que los riesgos están bajo control y pues por esta razón la calificación quedó en A positivo. La agencia dijo que los riesgos para las finanzas públicas de China están aumentando, mientras Beijing está esforzándose por resolver las amplias deudas de los gobiernos locales y regionales para tratar de dejar atrás toda esa problemática de la industria inmobiliaria con la quiebra de la empresa de este sector que fue la más endeudada del mundo. Estamos hablando de Evergrande, que en su momento lo estuvimos revisando varias veces y como esto también ha lastrado a otras compañías. Fitch prevé que el déficit del gobierno general de China aumente este año al 7,1% de su PIB frente al 5,8% de 2023 y pronostica que su economía se expandirá 4,5% este año, por debajo de ese 5,2% del año pasado y muy por debajo de lo que también han pronosticado las entidades chinas para este año, un dato que revisamos ayer en el cual pues decíamos que incluso algunas agencias dicen de un 5,3%. De todas formas, Fitch reconoció que China igualmente sigue siendo importante para la dinámica de la esfera global y dijo que su economía es grande, diversificada y dijo que sus reservas de divisas son enormes. Pese a esto, pues comentarios positivos, China lamentó la rebaja de la calificación. Escuchemos. Lo que quiero decirles es que los fundamentos del crecimiento económico a largo plazo de China no han cambiado. La determinación y la capacidad de China para salvaguardar su crédito soberano no cambiarán. Evidentemente, China se encuentra en un momento crucial buscando la expansión de su economía justo después de que intentara alejarse de las consecuencias económicas de los cierres de la pandemia y hubo más reacciones desde terreno chino. Por eso nuestro corresponsal en ese país, Adrián Foncilla, nos entregó el siguiente informe. China ha reaccionado con escepticismo y desmentidos a la rebaja de su deuda pública a largo plazo de estable a negativa que ha publicado la agencia de calificación crediticia Fitch. A esta la acusa de no atender ni a los esfuerzos gubernamentales por controlar la deuda ni a los síntomas optimistas de su economía. Es una lástima, ha aclarado el Ministerio de Finanzas en un comunicado que sienta que no han cambiado las tendencias positivas a largo plazo y tampoco la habilidad del gobierno para reinar en su deuda soberana. Además, el Ministerio ha calificado de controlable la deuda local, un asunto del que han alertado durante años los analistas internacionales. China ya mostró su desagrado en diciembre cuando fue publicado un informe negativo de Moody's, otra célebre agencia de calificación internacional. Y es que Beijing, a diferencia de Fitch, sostiene que el déficit fiscal está en un nivel razonable, un 3% para el presente ejercicio, y que este bastará para estimular el crecimiento económico, para prevenir los riesgos y también para aumentar la demanda interna, uno de los nuevos motores en los que confía Beijing, pero que no ha alcanzado la robustez prevista. China es consciente de las turbulencias. No llegó el efecto rebote tras la pandemia, el sector inmobiliario pasa por problemas de financiación serios y acomete unas reformas económicas complejas. Sin embargo, sostiene que los andamios son sólidos y ha pronosticado para este año un crecimiento económico del 5%, 2 décimas por debajo del registrado el pasado año. Fitch, en cambio, lo rebaja al 4,5%. Juan Pablo, vamos a seguir hablando de China, pero ahora con las ganancias de una empresa que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de la casa matriz de TikTok. Estamos hablando de ByteDance, pues sus ganancias aumentaron aproximadamente un 60% en 2023, superando el crecimiento de pares como el de Alibaba Group. Las ganancias de la empresa antes de intereses, impuestos y muchos otros pagos obligatorios aumentaron a más de 40.000 millones de dólares desde unos 25.000 millones de dólares que logró en 2022, según fuentes familiarizadas con la información y entrevistadas por el medio Bloomberg Economics. Esta es la primera vez que ByteDance supera a su rival supremo Tencent, tanto en ingresos como en ganancias, ya que aprovechó el crecimiento de sus videos cortos en formato vertical en TikTok y usó esto para aumentar su popularidad a nivel global, que hay que decirlo, cada vez se extiende más. Cada vez son más las personas que se suman a TikTok, Juan Pablo, y es que en todo este escenario positivo para la empresa sucede mientras enfrenta una posible prohibición en Estados Unidos si no vende TikTok. Sí, recordemos que en marzo la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir TikTok
en territorio estadounidense, a menos que ByteDance venda su preciado activo, que uno de ellos, por ejemplo, es el algoritmo en el cual pues tiene ese sinfín y debería venderlo a otra empresa. Y recordemos que en su momento un ex banquero y secretario del Tesoro de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, Steven Mnuchin, dijo que estaba reuniendo un grupo de inversionistas para hacer una propuesta de compra. Eso fue el pasado 14 de marzo, pero todavía no se ha conocido más información al respecto. Al igual que sus pares, la compañía china ha recortado cientos de puestos de trabajo de sus departamentos de desarrollo de juegos y software empresarial, y además intenta ponerse al día en esa carrera de la inteligencia artificial, tratando de construir su propio chatbot y modelo de lenguaje, que pues otras empresas también lo tienen, grandes empresas como Google, Microsoft y otras. Todavía también falta el tan esperado debut en Wall Street de ByteDance, y analistas dicen que ese día todavía está lejos pese pues a estos ingresos altos. Recordar que este escenario en Estados Unidos se da ante el temor de los gobiernos de que el Partido Comunista Chino esté metiendo los tentáculos por ahí. Así es, acusaciones que pues no paran además. Exactamente. Juan Pablo, también revisamos los informes de ventas del mayor fabricante de chips del mundo. Seguimos hablando de Asia, y es que la taiwanesa TSMC reportó este miércoles un aumento del 16,5% de sus ingresos en el periodo que cubre enero a marzo de este año, superando las expectativas del mercado y sus propias expectativas también. Este aumento representa entonces que los ingresos en los primeros 3 meses de 2024 fueron de 18.540 millones de dólares, por encima de los 16.720 millones de dólares de ese mismo periodo, pero en 2023. Gran parte de este crecimiento se debe a que las ventas de la compañía se dispararon por la demanda de las aplicaciones de inteligencia artificial. Y es que pues que es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, con clientes como Nvidia o Apple, se ha visto beneficiado por el impulso de esta inteligencia, que usa chips que están de alta demanda en todo el mundo, y pues la gente está demandando estos chips. ¿Y quién los fabrica? Pues TSMC, ahí se ve beneficiado. Es momento de revisar el dato de inflación más reciente en Estados Unidos. Se conoció hace unos cuantos minutos y no le fue como esperaba. Los precios subieron 3,5% en términos anuales en marzo, 1/10 por encima de lo que esperaba el mercado y 0,3 arriba del dato de febrero, cuando fue del 3,2% en términos anuales. Ahí lo vemos en el gráfico cómo pues ha sido también obstinada la inflación en todo esto. Ha tenido momentos donde ha bajado, donde se ha desacelerado, pero también pues viene desde unos picos. El aumento de los precios de la gasolina avivó la inflación, haciendo que aumentara más de lo esperado, y este dato complica el cronograma de recortes que tenía planeado la Reserva Federal de Estados Unidos. En una de sus reuniones, por ejemplo, dijo que anticipaba recortes para junio, pero hoy miércoles en la tarde se conocerán las más recientes minutas de la Fed para ver su pronóstico. Y pues hay que decirlo, el dato de cierre, el aumento de los precios al consumidor de marzo en Estados Unidos es el mayor incremento anual en los últimos 6 meses. Todo esto demuestra, pues como lo decíamos, lo obstinada que es la inflación y toda esta lucha que ha tenido la Reserva Federal para poder tratar de controlarla. Bien, vamos a revisar las bolsas mundiales. Es momento de revisar entonces cómo operan los mercados. Como era de esperarse, la bolsa de Nueva York reaccionó negativo al dato de inflación de marzo y la apertura en Wall Street se tiñe de rojo. Boeing pierde casi un 2% en esta operativa por la crisis de sus aviones, los más recientes también incidentes en pleno vuelo que pone contra la pared a su CEO. Este pesimismo se traslada a esta hora a Europa, que está en plena jornada, y los que más caen son París y Madrid. Pasamos a Asia porque la agencia calificadora Fitch Ratings degradó su perspectiva crediticia hacia China a negativa, diciendo que el déficit de China está en un nivel moderado, pero también anticipando que los riesgos están bajo control. Hay que decirlo, la calificación quedó en A positivo. En América Latina revisamos cómo quedaron las bolsas el día de ayer, sobre todo con México cayendo y con Argentina siendo quien lidera las ganancias. La subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos, Marisa Lagos, se reunió este martes en el marco de su visita a Buenos Aires con representantes del gobierno de Javier Milei y con empresarios del país sudamericano. Esta ha sido la primera visita de un funcionario de alto nivel del Departamento de Comercio de Estados Unidos a Argentina desde 2019, año en el que concluyó el gobierno del centroderechista Mauricio Macri y comenzó el del peronista Alberto Fernández, que fue de 2019 a 2023.
Juan Pablo, le hacemos seguimiento a la polémica de Elon Musk en Brasil por su plataforma X. Lo estuvimos hablando aquí hace unos días y es que después de que la Corte Suprema brasileña ordenó censurar perfiles que difundían mensajes favorables a la extrema derecha, Elon Musk llamó dictador al fiscal general. Luego de esto, el presidente brasileño Lula da Silva se metió a la disputa y reaccionó al magnate Elon Musk, o lo relacionó más bien con la extrema derecha. Veremos más detalles de esto en el informe de Albert Naya. En el marco de la polémica entre Brasil y la red social X, el presidente Lula da Silva ha querido poner nombre y apellido al causante de los miles de mensajes de extrema derecha que han llenado la red social y que han favorecido a Jair Bolsonaro. Lo ha hecho en el marco de un encuentro climático, señalándolo aunque sin nombrarlo. Incluso hay multimillonarios que intentan construir un cohete para encontrar algo en el espacio, pero no lo hay. Tendrá que aprender a vivir aquí, tendrá que utilizar su dinero para ayudar a preservar el medio ambiente. Musk y Bolsonaro no han escondido su cercanía, mientras que el gobierno de Lula ha insinuado que el magnate estaría detrás de los miles de perfiles que llenaron la red de noticias falsas y favorables al líder de extrema derecha. La justicia brasileña ya aboga por regular las redes, mientras que Musk prefiere llamar dictador al fiscal general. ¿Cómo lo ha hecho Alexandre de Moraes para convertirse en el dictador de Brasil? Tiene a Lula atado. La Corte Suprema de Brasil investiga ahora a Musk por difundir mensajes falsos, mientras el magnate tendrá próximamente una cita con Javier Milei, también aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Juan Pablo, vamos a cerrar con nuestra cifra del día. Más de 40 países harán parte de la mayor feria del aire y del espacio de América Latina que inició este martes en Santiago, capital de Chile, e Israel no está invitado. El gobierno chileno tomó la decisión en respuesta a su ofensiva militar en la Franja de Gaza, cuando antes Israel era uno de sus habituales y más importantes exponentes. Gabriel Boric dijo que no le parecía prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamentos a Chile en estas condiciones. Juan Pablo, muchas gracias por la información de la economía mundial. Nos vemos ya en unos minutos con la actualización. Con el dato de inflación de Estados Unidos y la apertura de Wall Street. Así será. Vamos ahora con las noticias de deportes.